Hace unos días empecé a hablar de filosofía antigua, apta para niños, y claro, eso me exige, es algo que dejé inconcluso, me exige hablar ahora de filosofía medieval, apta para niños, siendo, claro, la Edad Media algo que solo nos corresponde a nosotros, los occidentales, porque la caída de Roma y otros eventos que se consideran relacionados con el comienzo de la Edad Media solo son cuestiones nuestras, son movidas nuestras que a otros pueblos no les conciernen, a pesar de la importancia extrema, y eso es cierto, de la ruta de la seda, que sí que conectaba el Oriente con la gran urbe de Roma, la Roma eterna, la Roma inmortal. De modo que para hablar de filosofía medieval me ceñiré solo a cuestiones meramente históricas y cronológicas, ya que si habláramos de filosofía medieval, pues tendríamos que terminar en el siglo XIV con el humanismo. Pero como eso nos impediría hablar de otras filosofías de otras naciones, pues tomaré el concepto habitual que se tiene de Edad Media, desde el fin del Imperio Romano hasta la caída de Constantinopla, y elegiré, pues como hice la otra vez, una decena de libros que pueden ser extremadamente útiles e ilustrativos, y naturalmente abriré las puertas a ulteriores lecturas. Como me ciño simplemente entre este arco cronológico, me puedo permitir que mi primera elección sea esta, las anécdotas de contemporáneos y las anécdotas de taoístas de Liu Yixin, que vienen precedidas, por esto ya sí es filosofía antigua, textos antiguos, del jardín de anécdotas de Liu Xiang. Pero bueno, este texto es del siglo V, es una especie de, por así decirlo, de Diógenes Laercio, de las vidas de los filósofos, las vidas y sentencias y opiniones de los filósofos más antiguos, y es un libro extremadamente divertido, útil y completo. Después, ya ciñéndonos a Occidente, pues empezaría la Edad Media con el libro con el que lógicamente hay que empezarla, La consolación de la naturaleza no tiene que ver con el llanto de la naturaleza. La consolación de la naturaleza de Boecio, que es un libro bellísimo en todos los aspectos. Bueno, viene ilustrado en el sentido científico, viene con ilustraciones históricas, pero conserva algunas de las maravillosísimas miniaturas que hicieron famosas las ediciones y las copias de este manuscrito en la Edad Media. Es un libro apto para todos, fundamental, un cimiento de nuestra civilización occidental, y no creo que debamos privar a los niños del beneficio del contacto con este libro, que tiene tantos elementos gráficos que ayudan a su digestión. Además, el venir en forma de una historia, de un diálogo, hace que la filosofía sea menos áspera, y esto me lleva a mi siguiente elección, que es una obra de teatro, una insólita obra de teatro en contra, como dice su autor, de las leyes de Bharata y del teatro indio habitual. Podríamos traducirlo como el follón de la escritura. Aquí esta edición de Chava Dese lo traduce como mucho ruido por la religión, como en el refrán que sirve de título a Shakespeare, en mucho ruido y pocas nueces, en la traducción de Astrana Marín. Este es un lujosísimo volumen de la biblioteca Clay, como casi todos, que por cierto digo Clay, pero en el monograma de la biblioteca, en la portada, pone Cle, simplemente Cle, es su transcripción. Esta obra de teatro sería ideal representarla con niños, con niños, y para niños, porque verían de una manera muy rápida todo el cogollo, todo el meollo de la filosofía india,
y sus problemas, sus muchísimos problemas, y aunque no los entendieran ni por supuesto les hallaran solución, porque aquí hay milenios de discusiones sobre los mismos temas resumidos de una manera divertida y sardónica, sarcástica, cómica e implacable, y bueno, en algún momento también chocarrera, vulgar, y sí, hay bromas sexuales, pero bueno, en fin, creo que eso no va a disgustar excesivamente al público menudo, porque las vulgaridades y las cosas soeces son bastante de su interés y puede ser un buen vehículo para hacerles llegar el problema de la filosofía india y todos sus problemas. Es Jayanta el autor y en gran medida protagonista de esta obra, porque es bastante autolaudatoria. Es mucho más divertido, desde luego, como diálogo filosófico interreligioso que el famoso diálogo de Pedro Abelardo, que es un gran filósofo, pero este texto, en comparación con este, prefiero comunicar este. Aunque esté más alejado de nuestra cultura occidental, o precisamente por eso, preferiría que antes tuvieran contacto con este tipo de diálogo y disputas religiosas teatralizadas que con las nuestras, que con Abelardo. Después, siguiendo en orden cronológico, pues me gustaría... Bueno, este libro es muy fácil de encontrar porque lo reeditan en Polonia, es muy difícil de identificar. Yo las traducciones veo, me parece que proceden del Servicio de Lenguas Extranjeras de Pekín en torno a los años 80, en torno a 1982. Después, como digo, siguiendo en orden cronológico, leería ensayos de las dinastías Tang y Song, y sobre todo Song, que son los más interesantes, los más científicos, y sobre todo recomendaría leer como obra que se puede incluso dictar, recitar, discutir en una clase, los ensayos de Luo Yin. Aquí tenemos en este volumen, en esta antología, ya digo, de origen desconocido, aunque está impreso en Polonia, tenemos los siguientes ensayos de Luo Yin, que son sobre las palabras de los grandes hombres, una especie de Carlyle, ¿no? Sobre los héroes, el chamán de Chu, y también... bueno, solo esos dos, pero son suficientemente interesantes, y el resto de autores pues también, solo que digamos que los que más contenido filosófico tienen y más ilustrativos para la infancia pueden ser, son estos de Luo Yin. Después, volvamos a España. El collar de la paloma está muy bien, es una genialidad, pero esta perla, esta gema, esta maravilla, hay que tenerla, hay que leerla y hay que estudiarla en muchísima profundidad. De Ibn Hazm de Córdoba, Aben Hazm también, el libro de la medicina de las almas. Esto es difícil de calificar, esto es un portento, está entre la más aguda y acertada filosofía de Maquiavelo y la más elevada poesía que podamos imaginar. Ibn Hazm es un genio de la cultura universal y no puede faltar, menos siendo españoles e incluso diría menos siendo andaluces, en esta recomendación. También andaluz, andalusí, es Ibn Tufayl, que aquí, evidentemente, estoy aquí recomendando filosofía medieval y este señor es Descartes, este señor que aparece aquí es Descartes, inequívocamente, sí, muy bien, efectivamente, este señor es Descartes. Bergua Olavarrieta, que es un curioso editor que ha editado de todo, ¿no? De sánscrito, ruso, y siempre dice que lo traduce él, lo cual es un poco...
Hombre, si fuera Cansino Sassens, pues sí, Cansino Sassens realmente traduce del árabe, del ruso, del persa y de todo, pero yo creo que Vergois traduce del francés, tiene esa costumbre. Bueno, esta evidentemente no es la mejor edición de Ibn Tufayl, del famoso filósofo autodidacto, sino que la mejor es, sin duda alguna, pues una que cita aquí en este libro, que es la de Ángel González Palencia, que se puede encontrar sin ningún problema en la página de la Fundación Gustavo Bueno de Filosofía en Español. Entonces, ¿por qué enseño esta? Bueno, pues porque me parece curiosa, me parece muy, muy divertida. Y efectivamente, Ibn Tufayl es uno de los precursores de Descartes, que no es original en absoluto, pues junto con Plauto, San Agustín y Gómez Pereira. En este volumen aparece el filósofo autodidacto en primer lugar, aunque la portada aparezca el último, y después el discurso del método de Descartes con las meditaciones metafísicas y las reglas para la dirección del espíritu. Por cierto, eso me recuerda al famoso Descartes etíope, del que no voy a hablar porque le correspondería a otro siglo, que tampoco es para tanto. Es un intento de exaltar y ensalzar la filosofía africana a través de una que es prácticamente occidental, como es la etíope, pero no tiene tanto mérito como sí tiene indudablemente mérito el ser el precursor y no el epígono, ni el contemporáneo, ni el levemente precursor de Descartes, pero en una tierra lejana y sin real conformidad con lo que está diciendo Descartes. Esto sí tiene muchísimo mérito y es una obra divertidísima. También da origen, por cierto, aparte de ser precursor de Descartes, está basada pues en el mismo tipo de historia que da origen al Criticón, que bueno, es la del náufrago que debe recomponerse la civilización. Hay mucho de, bueno, pues sí, Gracián, Comenio, en el futuro de esta obra. Tiene un largo porvenir a sus espaldas, como diría Vittorio Gassman. Es un libro también muy recomendable para alumnos musulmanes que quieran leer cosas ortodoxas. Este libro es plenamente ortodoxo y une la fe islámica con la razón. Si tenemos alumnos musulmanes, pues hombre, es una lectura muy, muy saludable, aconsejable y poco arriesgada. Y es un libro muy interesante que sin duda puede dar muchísimos frutos. Este es el logograma de Vergois Olavarrieta. Bien, estamos ya en el siglo XII. Aquí tengo que hacer una pequeña pausa porque quiero recomendar un libro que no está en mi biblioteca, no lo he encontrado en papel, tengo que recomendarlo en formato digital. Eso me va a llevar más tiempo porque he decidido, vamos a ver, una clave que yo no quería, pero tengo clave. Aquí está, es cerrar todo, sí. Las historias risibles de Bar Hebreo, traducidas por Wallis Bach, del que ya hablé al hablar, naturalmente, al tratar la filosofía egipcia. Las historias risibles de Gregorio Bar Hebreo del siglo XIII. Siguiendo cronológicamente y teniendo en cuenta que voy a citar una decena de libros, no más, y que para toda la antigüedad, bueno, pues para 1300 años, para los 1300 años de la antigüedad, también solo cité 10, me salto de siglo. Ya para el 13 está bien Gregorio Bar Hebreo y ya tenemos que llegar al 14. ¿Qué recomiendo del 14? Pues Raimundo Lulio, San Raimundo Lulio. Además, si alguien me dice, no, pero es que Blanquerna es muy difícil, por cierto, nada de Blanquerna, el libro de Basto y Blanquerna,
Que si me dicen, no, es que es difícil para los niños, entonces ¿por qué los centros en los que se propaga el catalán se llaman blanquerna? Será algo apto, digo yo, para el pueblo, el común de los mortales catalanoparlantes. Y sí, es una obra muy recomendable. Y luego ya, si se animan, pues el libro de las maravillas. Pero... ay no, perdón, aquí. Sí, esto es, el libro de las maravillas. Quizá lo he puesto al revés. Da igual, que se lean los dos. Pero claro, si hay que elegir uno, pues quizás sea más entretenido, más divertido, con más peripecias y más apto para infantes, que, bueno, infantes no, porque si no hablan difícilmente van a leer a Raimundo Lulio, pero lo que son niños, ¿no? Lo que son menores de edad, hasta los 16 años, pongamos, ¿no? O hasta los 14, si queremos, sí, hasta los 14, ¿no? El libro de Basto y Blanquerna. Y el libro de las maravillas se puede, pero ya lo digo, solo he recomendado el Blanquerna. Bien. Siglo XIV todavía, pero esto ya es el comienzo del humanismo, una filosofía nueva que, en contra de lo que se dice de que el humanismo pone al hombre en el centro y exalta la dignidad humana y el Renacimiento, igual yo lo que veo en las obras del humanismo y del Renacimiento, en las obras reales, aparte de Pico y poco más, es una enorme humildad. Claro, humildad frente a los clásicos y humildad frente a la naturaleza y humildad en general. Mucho reconocer la ignorancia, mucho pedir perdón por precipitarse y decir cosas imprudentes, mucho recapacitar y sí, algo de soberbia mágica y oscurantista, pero eso precisamente no es lo que tenemos asociado al humanismo y al Renacimiento. Mucha prisca sofía, mucha sabiduría antigua recuperada, pero lo que es filosofía es muy modesta. Y hay también mucho no hablar imprudentemente, no hablar por boca de ganso, no decir cosas que pueden escandalizar al pueblo. Bien, en esa línea de las muchas ignorancias que se reconocen en el Renacimiento, digamos que la primera más significativa es de su propia ignorancia y de muchos otros de Petrarca. Bueno, no hay que asustarse por el volumen porque aquí, claro, la mayoría es comentario. Es un texto breve que enseña modestia, y eso es algo fundamental y muy descuidada, la modestia. Hay que ir abreviando, porque ya lo digo, yo podría haber recomendado muchas obras en la antigüedad, como el de Natura Deorum de Cicerón, muchísimas que no he recomendado por afición a la brevedad, así que hay que ir terminando y ya me paso de siglo y recomiendo a Turmeda, el que evidentemente pues la disputa del asno, que por cierto no se podrán quejar los catalanoparlantes de que no pare de recomendar para este periodo obras en su lengua. La disputa del asno de Anselmo de Turmeda. Creo que es una obra lo suficientemente insólita y lo suficientemente filosófica como para ser apreciada y gozada por los menores de edad, por llamarlos de una manera respetuosa y legal. ¿Y cómo termino a las puertas